Saludos a todos. Hablaré sobre por qué Enginaltan Duziatan y Ozgev Pirinsi, que alguna vez fueron amantes, actuaron juntos en películas y hablaron sobre cuándo se casarían, se separaron. Ozgev Pirinsi contó cómo conoció a Enginaltan Duziatan. Conocí a Altan por primera vez como amiga. Nos conocimos en la audición de la serie de televisión Courage. Recuerdo el primer día que me conocí, llevaba un atuendo increíblemente hermoso, como de costumbre. Llegó con una actitud descuidada. Nunca lo había visto antes. Tampoco había oído su nombre, no lo sabía. De hecho, les dije a mis amigos más tarde, todos se volvieron locos cuando les dije. Nuestra relación comenzó a volverse romántica mientras veíamos un partido de fútbol. Mientras miraba el partido, de repente me di cuenta de que nuestros codos se tocaban. Fue un momento muy romántico, pero más que un amante o un novio, él siempre fue una persona con la que siempre pude consultar, hablar y divertirme, para mí. Entonces empezamos a estar juntos. Los dos somos personas a las que les gusta divertirse y disfrutar de la vida, ya sea que tengamos dinero o no. Enginaltan Duziatan contó cómo conoció a Ozgev Pirinsi, la serie Cesaretin Barmsaska coincide con la mitad de mi carrera. Fue interesante que acepté ese trabajo. Mi dinero estaba empezando a agotarse, así es, no trabajo hasta que me quedo sin dinero, cuando termino empiezo a trabajar. Normalmente no aceptaría un trabajo de verano, pero era un trabajo de verano. Conocimos a Ozgev en esa serie. Ambos amamos la felicidad. Creo que la gente vive para ser feliz. Todo lo que buscamos es la felicidad. El estómago de Altan está escrito con una frase que significa mi honor es mi vida, Estsularus Otmitas. Tiene un dragón en el tobillo, hay un signo de yin-yang en medio del dragón. Estaba contigo cuando te hiciste ese tatuaje. Enginaltan Duziatan, las estrellas caen sobre la espalda derecha de Ozgev. Su otro tatuaje es perfecto. Tiene una mordedura de vampiro en la ingle derecha. El tono de los dientes me pertenece. Nuestro tatuador dijo, ¿cómo voy a hacer la mordedura de vampiro? Había una manzana ahí, la mordí, calculó el espacio entre dientes y lo hizo. ¿Cuál fue la razón para irse? Escuchemos a Ozgev Pirinsi. El amor es algo que ves de la nada. El amor, en cambio, es un sentimiento que requiere esfuerzo, mutuo sacrificio y comprensión, y creo que lo más fundamental es la confianza. Cuanto más confías en la otra persona, más la amas. Porque todos queremos pertenecer a alguien en algún lugar. Tenía 22 años cuando empezamos a salir, ahora 27, él 28, ahora 35. Me enseñó mucho. Para explicar el motivo de nuestra separación, sería tan tonto como explicar por qué empecé a tener citas. Lamento molestar a nuestros fans, pero si Salman y la felicidad de los dos es importante para ellos, creo que deberían concentrarse en eso. Todavía saludo, hablo y pregunto con Altan. Después de todo, es una persona con la que he pasado mucho tiempo, una gran parte de mi vida. Siempre quiero que sea feliz, bueno, saludable en la vida. No hay nada concreto que pueda decir al respecto, desafortunadamente, por eso rompimos. Enginaltan dijo lo siguiente sobre esta separación. Nada es lo que parece desde fuera. Todo el mundo tiene una vida privada, y nadie sabe realmente en qué vive en privado. Somos figuras públicas de alguna manera. La gente naturalmente quiere mostrar su amor o cualquier actitud que no les guste. También tienen derechos cuando se mira de esa manera. Después de todo, somos individuos. Esperamos que la gente respete las decisiones que escuchamos o tomamos. Enginaltan Duziatan y Ozgev Pirinsi, quienes se fueron sorprendentemente cuando se esperaba que se casaran después de 5 años de estar juntos, sorprendieron a todos. Tras la separación, los rumores no cesaron cuando Duziatan zarpó hacia una nueva relación con Nesliza Alkozlar. Alkozlar y Duziatan fueron atrapados por los fanáticos de Pirinsi. Duziatan rompió su silencio sobre este tema y dijo, yo soy la verdadera víctima. Duziatan dijo, intento vivir la vida como un caballero, y tratar a los que nos rodean de esa manera. Por eso me quedé callado. Está mal hablar de alguien con quien compartiste tus años. Hay una literatura de víctimas y si hay una víctima en el medio, somos yo y Nesliza. Hubo una relación que terminó mutuamente. En otras palabras, no hubo abandono ni trampas. Habían pasado 5 meses desde que terminó la relación. Y al final de este periodo, alguien entró en mi vida. Pero se presentó de tal manera que yo era el malo. Nesliza se convirtió en la mala mujer. Sin embargo, la persona con la que rompí antes de conocer a Nesliza todavía. Una nueva relación ya ha comenzado. Nesliza obviamente estaba muy impresionado conmigo. Pero no nos importó mucho, si lo haces, tu vida se volverá inevitable. Y todos están hablando de todo en las redes sociales. ¿A quién vas a responder? Sé por lo que he pasado. Tras su declaración, la respuesta de Pirinsi no se demoró. Te irás, eso es lo que hice. Sabes que camino bien,
escribió el actor en Twitter. Engin Altan Yatan contó cómo conoció a Neslisa de la siguiente manera. Hice un diseño de esqueleto para un evento benéfico especial. Esa noche, Neslisa compró el esqueleto que diseñé. 2 amigos vinieron a la noche. Tomaron los diseños de personas individuales. Obviamente, el mejor diseño de esqueleto también fue el mío. De lo contrario, Neslisa no tenía ningún interés especial en mí. Esa noche, le di mi teléfono a Neslisa diciéndole, si tienes un problema con la estatua, por favor llámame. Es una cortesía devolver la llamada al teléfono, ¿verdad? No. Ni llamó ni dejó una llamada. No hubo nadie en mi vida durante unos 5 meses. Y había un interés en mí. Fue muy impresionante ver que una mujer con ese interés no estaba interesada en mí. Ha pasado más de un mes. Neslisa me llamó desde Londres, el esqueleto aún no ha llegado, ¿lo entregarás? Dijo. ¿Quién es esta mujer genial? Me pregunté. También guardé el número. La semana siguiente, llamé, me gustaría cenar contigo si estás disponible. Estoy ocupado estos días, dijo. Pero finalmente salimos a cenar. Ozgeov Pirinsky, quien rompió con Engin Altan Yatan, comenzó una relación con Burak Yamanturk, a quien conoció en el set de la serie de televisión Tatar Ramazan, en 2014. Esta pareja, cuyas manos no se han separado hasta el día de hoy, casi rompe al enemigo con sus poses de felicidad. Al decir el amor es un sentimiento que hace que todo sea hermoso en la vida, Ozgeov Pirinsky recibe una lluvia de me gusta de sus seguidores con sus publicaciones con su amante Burak Yamanturk.